Las protestas masivas contra Putin están aumentando tanto en Europa como en todo el país, y el pueblo ruso tiembla de ira. Miren de cerca esta multitud documentada por el Moscow Times. Esta es la región de Kursk, que ha visto la cara más brutal de la guerra. A principios de la semana, unos 200 civiles enojados rodearon el edificio de la administración del distrito de Suhansky. No fueron los misiles ucranianos los que los llevaron a las calles. Según informes verificados por el Moscow Times e información de campo, lo que los llevó a las calles fue la suspensión por parte del Estado de los vitales pagos mensuales de apoyo de 65,000 rublos, aproximadamente $650, destinados a las víctimas del desastre. Los residentes de la región fronteriza informan que ni siquiera pueden obtener permisos de vivienda bajo el pretexto de problemas legales. El gobernador Alexander Kinshtein hizo una confesión que empeoró aún más la situación. Los fondos se transfirieron a otros proyectos para dar un nuevo impulso a la economía regional. En otras palabras, el Estado se apoderó del último centavo de sus propias víctimas de guerra para cubrir el déficit presupuestario. Más de 150,000 civiles ahora están sin hogar y sin dinero. Ahora, sintiéndose traicionadas, estas personas rodeaban los edificios gubernamentales en señal de protesta. El brutal costo de la batalla de Kursk le golpeaba en la cara a Putin. A medida que las arcas del Estado se vaciaban, la paciencia se agotaba, y la ira dentro de esa multitud era solo el comienzo. Para ver esta ira y rebelión más claramente, visitemos brevemente el Palacio del Kremlin. Miren el ambiente en la reunión del 8 de diciembre de 2025 del Consejo de Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales. Concéntrense en la calma en el rostro de Putin y las imágenes optimistas en los papeles. Este es un universo paralelo completamente aislado del mundo exterior. Si miras lo que se discute en la mesa, pensarías que Rusia no está en guerra, sino en medio de un milagro económico. Se irá incrementando gradualmente, por supuesto, de forma moderada la dinámica. Además, aún necesitamos ajustes para mantener una inflación moderada, como lo pronostica el Banco Central. En esta reunión, Putin afirma que la economía rusa ha crecido un 1%, la inflación se ha mantenido en un 6% y el país está listo para una guerra larga. El primer ministro Mishustin va aún más lejos, hablando de un crecimiento del 10% a pesar de las sanciones. Según el Kremlin, todo está bien. Rusia se mantiene firme. Pero ahora los saco de ese estéril salón del Kremlin y los llevo a la Rusia real. Esta es la economía que Mishustin dice que ha crecido un 10%. Miren esas manos. No están peleando para abrazarse, sino para agarrar un cartón de huevos. Esta gente no se cree las estadísticas de Putin, están tratando de sobrevivir. Si los ciudadanos de un país se pisotean unos a otros por una fuente básica de proteínas, entonces las tablas del PIB en ese país son solo un desperdicio de papel. La inflación real no es del 6%, probablemente supera el 100% en las etiquetas de precios de los estantes de los supermercados. Estas imágenes son la prueba de cómo la pretensión de gran potencia de Putin ha fracasado en el pasillo de un supermercado. Y aquí está el momento en que la burocracia levantó la bandera blanca. Miren a los ojos del gobernador de Samara Feb, presten atención a cómo elige sus palabras. Dice que hay crecimiento, pero inmediatamente añade, en dirección negativa. Y ahora los llevo de aquí al corazón del comercio ruso. Miren bien esta imagen compartida recientemente en las redes sociales por el dueño de una tienda rusa. El lugar en las imágenes fue una vez una bulliciosa sala de exposición llena de muebles de lujo. Pero ahora lo único que se oye es la voz del dueño del negocio, una mezcla de tristeza e ira que resuena en las paredes vacías. Es la historia de una bancarrota o una rebelión. Como confesó el gobernador de Samara, el gran escaparate de Rusia está completamente vacío por dentro, al igual que esta tienda. Al admitir que hay un crecimiento negativo en todos los sectores, el gobernador de Samara está desacreditando los cuentos de hadas que Putin cuenta en el Kremlin. Incluso el gobernador que él mismo nombró ahora dice que el emperador está desnudo. Este es el colmo de la ironía. Érase una vez, la televisión estatal rusa y los funcionarios difundían propaganda de que todo iba muy bien. Pero ahora, solo Putin está haciendo eso en la pantalla. Ahora, incluso la televisión estatal, el portavoz más leal de Putin, ya no puede sostener este universo paralelo. ¿Ven el miedo en los rostros de los presentadores? Ya no hablan de la victoria, sino del desastre inminente. Los principales medios de comunicación incluso han comenzado a preparar al público para la espiral de muerte en la que está entrando la economía. Mentir se ha vuelto imposible incluso para ellos. Este colapso no es solo económico, está creando un terremoto político. Las tiendas vacías que acaban de ver, la pelea por conseguir huevos en los mercados, las airadas protestas en las calles, en realidad simbolizan la erosión del apoyo a Putin.
Ahora el pueblo ruso se siente traicionado y está abandonando a su líder, que los ha dejado con hambre y frío en las calles. La propaganda de Putin ya no funciona, e incluso la televisión estatal y los gobernadores lo están exponiendo ante el público, lo que le está estallando en la cara a Putin. Y la solución a este problema es, por supuesto, la economía. Sin embargo, contrariamente a los sueños de crecimiento de Putin, como han declarado la televisión y los funcionarios rusos, las cosas no van bien allí. Putin no pudo resolver esto internamente, ni pudo detener los ataques contra Ucrania, pero todavía tenía unas bajo la manga. La principal arteria de la economía rusa es la venta de gas y petróleo por la ruta más corta, pero esas puertas se están cerrando una por una. La ira interna se ha extendido a los aliados de Putin en el exterior. Cuando Ucrania atacó el CPS kazajo en el puerto de Novorossiysk en noviembre, Putin perdió esta fuente de ingresos. Esta instalación representaba casi el 2% de la economía petrolera mundial, y Rusia obtenía importantes ingresos de ella. La cancelación de este oleoducto no solo cortó una importante fuente de ingresos para Putin, sino que también desencadenó una grave crisis con Kazajistán. Otra fuente de ingresos para Putin era Turquía. Sin embargo, los acuerdos de Grenell entre Turquía y EU en septiembre y la reducción de las compras de gas y petróleo rusos por parte de Turquía también estrecharon esta puerta. Los ataques a barcos rusos en puertos ucranianos también ahuyentaron a empresas turcas y otras compañías extranjeras del Mar Negro. Después de que solo 3 buques cisterna en el Mar Negro y uno frente a la costa de Senegal resultaran dañados, la empresa turca Besiktas de Nisilik retiró todos sus 15 buques cisterna de las rutas rusas. Los puertos del Mar Negro, como Novorossiysk, representan aproximadamente una quinta parte de las exportaciones de petróleo crudo por vía marítima de Rusia, y el petróleo y el gas todavía constituyen alrededor de un tercio del presupuesto federal de Rusia. Sin embargo, si la tragedia de Putin se limitara a esta decadencia dentro de sus propias fronteras, podría haberse visto como una crisis manejable. Ahora, sin embargo, el fuego se está extendiendo más allá de Moscú y el Mar Negro. El sueño de Putin de una Rusia más grande también arde en las capitales de los aliados más confiables del Kremlin. La última opción de Putin, sus aliados europeos, le han cerrado la puerta en la cara de una manera mucho más explosiva. La primera parada es Eslovaquia. Cuando Robert Fico llegó al poder, puso todas sus cartas sobre la mesa para cumplir su promesa a Moscú. Su estrategia fue asustar al pueblo eslovaco con una crisis energética, presentando la dependencia del gas ruso como un asunto de seguridad nacional. Fico le contaba constantemente a su pueblo el cuento de hadas de que sin Rusia nos congelaremos, sin Rusia moriremos. Sin embargo, este muro de miedo chocó con la memoria democrática del pueblo eslovaco y se derrumbó durante la semana del 22 de noviembre. El detonante de los acontecimientos fueron las imprudentes amenazas de Fico contra la Unión Europea y, en consecuencia, contra sus propios aliados, lo que violó las normas diplomáticas. Cuando Fico se paró frente a las cámaras y desafiantemente le dijo a Bruselas, no pueden cortar el gas ruso, si lo hacen llevaré a la UE a los tribunales, los demandaré. No se dio cuenta de que en realidad estaba declarando la guerra no a Bruselas, sino a su propio pueblo. Esta declaración fue la gota que derramó el vaso. El pueblo eslovaco vio que sus líderes defendían la agenda del Kremlin, no los intereses de Bratislava. Fico no habló como el primer ministro de Eslovaquia, sino como el gerente regional de Gazprom. Y la respuesta llegó el 17 de noviembre, aniversario de la Revolución de Terciopelo, como una bofetada histórica. Fico pensó que podría reprimir las protestas con la fuerza policial y la represión, pero los manifestantes desarrollaron un método brillante y no violento que dejó al régimen indefenso. La revolución de la tiza. No tenían armas ni piedras, solo tizas de colores. Las calles de Bratislava se convirtieron en un manifiesto que las barricadas policiales no pudieron detener, uno que toda la ciudad leyó hasta que llegó la lluvia. Las palabras escritas con tiza en las aceras acorralaron a Fico. Según el informe de campo de Euractiv, estas acciones obligaron a Fico a ponerse a la defensiva y acabaron con su dominio en las calles. El simbolismo de esta acción es inmenso. Fico puede censurar los medios, puede silenciar las cadenas de televisión, pero no puede eliminar las aceras. Al escribir Fico a Moscú, la gente le mostró a su primer ministro la ruta que debía tomar. Estas consignas resonaron no solo en la capital, sino en todo el país. Cualquier lugar donde aparecía el nombre de Fico se había convertido ahora en un cartel que exigía su renuncia. Aunque los medios del Kremlin intentaron presentar estas protestas como pequeños grupos marginales, las agencias internacionales informaron la verdad a todo el mundo. Los números no mienten. Según datos verificados por AP News, más de 50.000 personas se reunieron en Bratislava el 17 de noviembre. Este es un número enorme para un país pequeño como Eslovaquia.
En proporción a la población, esto es un levantamiento popular. No solo la capital, sino también las ciudades industriales, consideradas bastiones de Fico donde se concentra la clase trabajadora, se rebelaron. Reuters informó que incluso en la ciudad oriental de Kasitsa, 20.000 personas salieron a las calles. Estos datos fueron suficientes para desacreditar la mentira de Fico de que el pueblo me apoya, solo las élites de la capital se oponen a mí. 20.000 personas en Kasitsa son una sentencia de muerte política para Fico. El momento más escalofriante de las protestas fue cuando miles de personas sacaron simultáneamente las llaves de sus bolsillos, las levantaron en el aire y las hicieron sonar. Este gesto tiene un significado histórico. En 1989, mientras el régimen comunista colapsaba en Checoslovaquia, la gente hizo esto para decirles a los líderes del partido: es hora, tomen sus llaves y váyanse a casa. El fuego que ardía en Eslovaquia cruzó el río Danubio y saltó al verdadero bastión de Putin en Europa, la Hungría de Viktor Orbán. Orbán había estado infundiendo miedo tanto en Bruselas como en su propio pueblo con la imagen de un líder intocable que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, los acontecimientos de la semana del 22 de noviembre demostraron lo frágil que era esta imagen. La crisis en Hungría no se limitó a las protestas callejeras como ocurrió en Eslovaquia. Desencadenado por el pánico del régimen, se convirtió en un caso criminal orquestado por el Estado. Ante las próximas elecciones y el imparable ascenso del líder de la oposición, Péter Magyar, el régimen de Orbán perdió el control. Los medios de comunicación oficialistas, presas del pánico, obtuvieron y publicaron ilegalmente los nombres, direcciones y datos personales de más de 200.000 simpatizantes de la oposición. Este es un escándalo de vigilancia sin precedentes en la historia de Hungría. Este escándalo, descubierto por el periodista Panyi Szabocs, provocó un terremoto en la política húngara. El objetivo era intimidar a la gente. Era un mensaje que decía: los estamos observando, sabemos quiénes son. Sin embargo, esta jugada le salió por la culata. En lugar de esconderse en sus casas, la gente acudió en masa a la manifestación celebrada en la ciudad de Gur. Péter Magyar desafió el imperio del miedo de Orbán frente a decenas de miles de personas diciendo: somos la mayoría y no tenemos miedo. El pánico de Orbán lo llevó a inconsistencias fatales no solo en la política interna, sino también en su retórica internacional. Durante años, el primer ministro húngaro le había estado contando a su pueblo el cuento de hadas de que Rusia es muy poderosa y que, si no nos llevamos bien con ellos, nos aplastarán. Sin embargo, en una entrevista con el director ejecutivo de Axel Springer, Matthias Döpfner, él mismo socavó su propia propaganda. Es absurdo que Rusia ataque a la OTAN porque Rusia no es lo suficientemente fuerte. Nosotros somos mucho más fuertes. El resultado es claro. No solo el pueblo ruso, sino también sus últimos amigos en Europa están abandonando el barco. La gente rebelándose contra el gobernador local en Kursk, individuos desconocidos incendiando el edificio del distrito en Kasira, soldados que se enteran en el frente de que sus familias han sido devastadas y llegan al borde del motín. Todo esto forma parte de un ciclo caótico y desestructurado que está acelerando el colapso del sistema desde dentro. Este es un boomerang lanzado por la propia Rusia, ahora alojado en su propio corazón. Esta destrucción comenzó con una estrategia para estrangular la columna vertebral logística de Ucrania, pero finalmente aplastó la propia columna vertebral interna de Moscú mientras buscaba arrastrar a toda Europa a su propio caos. Una lucha por el pan en las calles, una lucha por un techo en casa y una guerra perdida en la frontera. Mientras el Consejo de Desarrollo Estratégico de Putin vende sueños, la Rusia real está encendiendo la mecha de la guerra civil y el levantamiento masivo. Entonces, ¿qué opinas sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Como PPR Global, continuaremos buscando la verdad. Gracias por elegir.